se les va a facilitar más el examen. Bueno, entonces nos quedamos acá en la zona de Fresnel. Habíamos hablado acá en la zona de Fresnel que si por ejemplo teníamos un manto acuífero aquí abajo, entonces eso también teníamos que evaluarlo porque recuérdense que ahí vamos a tener una refracción de la señal y entonces eso nos puede causar problemas en nuestra señal. Entonces tenemos que aumentar la zona de Fresnel para evitar ese tipo de inconvenientes. ¿Ok? Entonces tenemos las topologías de red. Tenemos las WPAN, las WLAN, las WMAN y las WWAN. Entonces en las WPAN pues estas son las que generalmente utilizamos con Bluetooth, ¿verdad? Y vamos a ver que hay alguna otra tecnología que se puede utilizar también como WPAN, pero generalmente es con Bluetooth. Y nuevamente acá nos dice que la distancia que vamos a cubrir puede ser de 5 a 10 metros. Esto va nuevamente relacionado con los objetos que tenemos en nuestra línea vista. ¿Ok? La frecuencia, las antenas y la potencia que tenemos del transmisor. Entonces puede ser más, puede ser menos. Va a depender ya de un montón de factores. Igual que la parte de las WLAN, que son las redes LAN que nosotros tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Con wifi o muchas veces en las empresas. Si se dan cuenta, pues nos dice que puede llegar a 100 metros. Pero muchas veces las personas dicen, miren, mi casa no llega pero ni a 20 metros, ¿verdad? Nuevamente va a depender del tipo de construcción y los materiales que estén en medio del camino de la señal, ¿verdad? Porque ya vimos de que muchos de estos materiales lo que van a hacer es que van a absorber la señal. Entonces ahí pues nos va a dar ese tipo de problemas. De ahí tenemos la parte de la WMAN, que estas trabajan una tecnología que se llama WiMAX. Y como podemos ver, esta tecnología pues nos puede dar un alcance de hasta 20 kilómetros, no está acá, pero nos puede dar un alcance de hasta 20 kilómetros. Anteriormente aquí en Guatemala pues estaba, para los que tal vez vieron alguna vez o fueron clientes de la empresa esa de Yego. Entonces Yego era una empresa que prestaba el servicio de WiMAX. Vamos a ver aquí una pregunta más del proyecto. Los números que genera Asterix son, por decirlo así, reales o números virtuales. Lo que va a suceder es de que ustedes cuando hagan su presentación de la primera fase del proyecto, ustedes van a presentar un dialing plan. Y en base a ese dialing plan yo les voy a decir qué numeración es la que van a utilizar para su proyecto. Entonces esa es la numeración que van a utilizar. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces estábamos hablando de WiMAX y pues estábamos hablando de esta empresa que ya desapareció, claro la compró y entonces pues eh, ya no presta servicios. Esto no significa de que WiMAX sea una tecnología que ya no se use en Guatemala. ¿Por qué? Porque se usa bastante. Si yo por ejemplo ahorita les digo, miren, yo tengo una empresa que está acá alejada, pongámosle 5 kilómetros. 5 kilómetros de un casco urbano. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que si yo vengo y voy con los proveedores de internet y le digo, mire, yo necesito tener un enlace acá. Un enlace dedicado, por supuesto, ¿verdad? No un internet normal, sino un enlace dedicado. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ellos tienen cobertura aquí adentro del casco urbano. Pero ya acá, estos 5 kilómetros, ellos ya no tienen una cobertura. ¿Por qué? Porque para poder implementar esa cobertura, pues ellos tendrían que poner postes de cableado acá, ya sea fibra o de cobre, y pues realmente esto es caro, ¿ya? Y muchas veces lo que hacen las empresas es decirle al cliente, mire, si usted lo paga, pues con mucho gusto nosotros le instalamos todo el cableado y todos los postes que usted quiera para tener y entregarle fibra óptica. Generalmente esto va a, ¿cómo se llama? Siempre van a decir no gracias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que lo más sencillo es que se instala una antena acá, ¿ok?
Y esta pues ya va hacia donde tiene aquí la radio base la empresa de telefonía, y entonces a través de un enlace de WiMAX se conectan esos 5 kilómetros. Entonces esto ahorra costos, ¿verdad? Porque ya no tengo que invertir todo este dinero en postes y cableado, sino que solo pongo un par de antenas acá y con eso ya le puedo dar el servicio a mi usuario. Y pues nuevamente estos servicios los entregan con esta tecnología que es de WiMAX. ¿Ok? Entonces sí se sigue utilizando más que todo para lo que se llama la última mía. O sea, esto de la última mía es ya cómo se va a conectar el usuario al proveedor. Y muchas veces es el problema, ¿verdad? Que ya está afuera del área de cobertura y entonces muchas veces va a salir demasiado caro implementar toda la infraestructura para poder conectarlo. Vamos a ver aquí, Michael pregunta que si la transferencia de datos es más lenta por medio de fibra óptica o cable de cobre. Ok, bueno, vamos a ver acá. La fibra óptica, pues, por supuesto que tiene una transferencia mucho más alta, ¿ya? Entonces, si yo estoy utilizando fibra, la puedo tener velocidades mucho más altas. Uno, la fibra, pues, no es susceptible a las interferencias externas. Entonces, por ejemplo, si hablamos de que vamos a poner aquí postes, quitemos la opción de poner postes y vamos a poner otra opción que muchos operadores utilizan. En el mismo poste de energía eléctrica yo puedo transmitir, poner mi cable de fibra a la par de los cables de alta tensión, que no va a suceder ningún problema, no va a haber interferencia. Pero si yo quisiera transmitir con cobre a la par de estos, ¿cómo se llama? Conductores de alta tensión, entonces sí vamos a tener interferencia. Entonces la fibra, por supuesto, es mucho mejor, pero es más caro, ¿ya? Entonces tenemos que tomar en cuenta esa parte, que sí es mucho más caro, pero es mucho mejor que transmitir en cobre, ¿ok? Entonces aquí tenemos WiMAX que podemos tener como tercera opción. Efectivamente, sí, muchas de estas empresas pues tienen un convenio con la empresa eléctrica y utilizan los postes para poder realizar su cableado, ¿ya? Sí, efectivamente eso sucede. Bueno, y de ahí tenemos los Wireless Wide Area Network, que pues ya estamos acostumbrados a ellos con nuestros teléfonos móviles, ¿verdad? Que casi en cualquier lugar tenemos ya cobertura ahora de datos, lo cual antes pues no sucedía. Ahora pues sí ya tenemos esa parte de cómo se llama, de que ya tenemos cobertura en cualquier lugar. Entonces eso es con los WWAN. Ok, aquí tenemos entonces los tipos de redes que son ad hoc versus la parte de infraestructura. Entonces vamos a ver qué diferencia tenemos entre uno y otro. Cuando hablamos de ad hoc, vemos que es una conexión directa, o sea, peer-to-peer, de usuario a usuario. En este caso no tenemos ningún dispositivo central que nos esté administrando la señal, sino pues tenemos comunicación entre todos los usuarios directamente, ¿ya? Esto pues lo podemos hacer fácilmente. En nuestros equipos le ponemos ahí que vamos a poner ¿cómo se llama? La comunicación entre los equipos y ya nos podemos conectar sin ningún problema. ¿Ok? De ahí tenemos la parte de infraestructura. En infraestructura pues ya vamos a tener un access point que es el que nos va a brindar la señal a nuestros equipos. Aquí tenemos lo que se llama un BSA, que es el área donde yo tengo cobertura. ¿Ok? Ese es un Basic Set Area. Es donde vamos a tener nuestra cobertura. ¿Ok? Aquí podemos ver que nuestros clientes pues van a poder tener un roaming, y ahorita vamos a hablar acerca de esto, donde me puedo mover internamente entre estas áreas de cobertura si pertenecen a la misma red. ¿Qué es esto del Service Set? Para que nosotros nos podamos conectar, primero tenemos lo que es un Basic Service Area, ¿ok? Que es la cobertura que vamos a tener. Y aquí pues dentro de lo más importante tenemos el SSID. Este
código del SSID es un nombre que va a identificar a nuestra red inalámbrica. Entonces, todos los equipos que se van a conectar a la red inalámbrica pues van a tener que conectarse a este SSID. Entonces aquí tenemos un equipo que, por ejemplo, se está conectando a un SSID que es el de inventados, ¿ok? Y tenemos otro SSID que es el de voz. Entonces, realmente esta parte del SSID nos va a servir a nosotros para poder segmentar nuestras redes inalámbricas. O sea, yo puedo crear múltiples SSID dependiendo de las necesidades que yo tenga con mis usuarios. En este caso, pues tengo un SSID para servicios de voz y un SSID para invitados. Bueno, entonces tenemos esto nuevo que está acá, que se llaman las generaciones de Wi-Fi. Realmente esto salió por parte mercadológica, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué parte mercadológica? Porque era, para el usuario era ¿cómo se llama? Difícil decir, ay, tengo un Wi-Fi 802.11ac, ¿verdad? Si se dan cuenta, tiene un montón de números y cosas ahí. Entonces comenzaron a sacar estos números de Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Wi-Fi 4 lo tenemos con 802.11n. Ese es el estándar que vamos a estar trabajando acá. Wi-Fi 5 con 802.11ac y Wi-Fi 6 con 802.11ax. Entonces, si se dan cuenta, pues solo son números que estamos asociando nosotros a los estándares, pero más que todo, nuevamente, es para que mercadológicamente sea mucho más fácil para las personas asociar estos números con mayor velocidad. Pero realmente lleva un estándar ahí abajo, ¿verdad? Que es el que va a trabajar. Por favor, de esta gráfica pues vienen un montón de preguntas para el examen, entonces para que se recuerden de los estándares y las velocidades que podemos manejar, las frecuencias y los canales. Esas son las preguntas que pueden venir de esta tabla que tenemos acá. Si se dan cuenta, pues iniciamos en el 97 con 802.11. Este trabaja la frecuencia de 2.4 GHz y tenemos 3 canales. Ya más adelante vamos a hablar de qué es esto de estas frecuencias que estamos trabajando y qué pasa con esto de los canales y por qué nos dice que únicamente tenemos 3 canales. El tipo de transmisión, esta es la modulación que vamos a utilizar. Esto sí no vamos a preguntar nada porque realmente lo deberían de estar viendo en el curso de telecomunicaciones, entonces no vamos a adentrarnos en la parte de modulación. En este entonces, para 1997, la velocidad máxima que podíamos transmitir con 802.11 eran 2 megabits. Estas son velocidades teóricas. Entonces realmente la velocidad teórica era 2 megabits. Realmente la velocidad era mucho menor, ¿verdad? Pero ya nos daba una gran ventaja de que nos podíamos desconectar de nuestro cable y poder trabajar con un equipo inalámbrico. El siguiente, que fue el que reinó por muchos años, en 1999, fue 802.11b. También trabaja en 2.4 GHz, tiene 3 canales y aquí pues ya tenía una ventaja porque la velocidad subió a 11 megabits. Como podemos ver, en el mismo año salió 802.11a. Este pues trabaja a 5 GHz y podemos ver que aquí dice hasta 23 canales y la velocidad máxima pues es 54 megabits. Y entonces aquí es la pregunta, bueno, ¿y por qué entonces no utilizamos 802.11a y utilizamos 802.11b? Porque realmente así fue, o sea, cuando comenzó a salir todo esto, todos utilizamos el estándar B en lugar de utilizar el estándar A, aunque el A pues nos proveía una mayor velocidad. Y aquí pues hay dos factores que afectaron el por qué comenzamos a trabajar con el estándar B, ¿ok? Primero sí, el primero está bien ahí, Miguel, es el alcance. Recordémonos que hablamos que mientras más alta es la frecuencia, más se absorbe por los obstáculos. Entonces, 802.11a, al utilizar una frecuencia de 5 GHz, la distancia que puede cubrir es mucho menor. Mientras que 802.11b, al utilizar una frecuencia de 2.4 GHz, pues puede cubrir una distancia mucho mayor. Entonces, ese fue uno de los factores que afectó el por qué 802.11a no funcionara, no fuera el que utilizáramos todos. El otro factor fue el costo, ¿ya? Los componentes que se utilizaban para fabricar
todo lo referente a 802.11a eran mucho más caros. Y entonces pues ahí venía y decía, bueno, sí voy a tener más velocidad, pero es más caro, la distancia no es tanta. Entonces realmente ese fue uno de los factores que afectó en 802.11a. Después tuvimos 802.11g, este es del 2003, tiene una banda de 2.4, igual 3 canales, y la velocidad máxima pues ya son 54 GHz. Este sí, ya fue un caballito de batalla, ¿verdad? Ya cuando salió 802.11g, pues sí, ¿cómo se llama? Se implementó bastante porque la velocidad ya era superior y entonces pues ya a las personas ya les interesó ponerse a trabajar con 802.11g. Después tenemos 802.11n, que en este momento es el que la mayoría tienen en sus casas. O sea, este es el ¿cómo se llama? El equipo que actualmente muchos de los proveedores todavía instalan, ¿ya? Este pues tiene hasta 54 megabits. Después tenemos 802.11n, ¿ok? Este nació en el 2009 y para los que ya tienen enlaces con mucha más velocidad, pues ya, ¿cómo se llama? Este es el dispositivo que les van a estar instalando. Este trabaja en 2.4 GHz y en 5 GHz. Si se dan cuenta, la cantidad de canales va a variar. Y tenemos ahí que la velocidad máxima teórica son 600 megabits. Entonces aquí podemos ver que ya en 802.11n esta velocidad es mucho más alta que la que podemos obtener en muchas de nuestras redes LAN que todavía trabajan a 100 megabits. Ahora las que trabajan a 1 gigabit, pues de modo, todavía no llegamos a esa velocidad. Pero ya tenemos una mejora ahí. Seguidamente tenemos 802.11ac, que este ya lo denominamos como Wi-Fi 5, ¿verdad? Este nació en el 2014 y trabaja a 5 GHz. Y como podemos ver, pues este sí ya tiene una mayor velocidad que la que podemos encontrar en muchas de nuestras redes LAN. Porque la velocidad va de 433 megabits hasta 6.9. Wi-Fi 11, sí, el 11N es el Wi-Fi 4. Así los tienen identificados, correcto. Y Wi-Fi 6, que nació hace ya 3 años, en el 2019, trabaja 3 frecuencias, 3 bandas, 2.4, 5 y 60. Aquí no son 6, sino que son 60. ¿Ok? Este pues ya puede llegar hasta 9 gigas. Sí, a ver, Michael. Una pregunta, Inge. Entonces, esta parte, como aquí usted indica, pues la tasa de transferencia, ¿verdad? La que está en la última fila. Ajá. Pero, por ejemplo, así como esta gente, aquí en Guatemala, pues creo que la más grande que ahorita es 100, ¿no? O sea, para un usuario regular residencial. Ya subieron a 200. Ya ahorita ya ofrecen 200 megabits. Megabits. Entonces, este tipo, cuando uno obtiene un servicio de, por ejemplo, de 100, 150 o por ahí, claro, digo, lo que sea, siempre le va a instalar a uno un router que utilice el 811n. Exactamente, como mínimo. Y así como en estos países que tienen, ellos, por ejemplo, Canadá y todo eso, sí se ven obligados a usar del 5 para arriba. Sí, ellos ya están utilizando el 5. O sea, lamentablemente ahorita por la escasez de conductores, y solo para que vean, porque generalmente es lo que les muestro, no es publicidad porque no vendo nada de la página ni tengo ninguna relación con el sitio, ¿verdad? Pero generalmente, pues yo siempre les muestro lo que hay en el mercado. Y pues utilizo este sitio porque es el más fácil para buscar la información acá. Entonces, ¿qué sucedió? Que por la escasez de dispositivos van a ver ahora la cantidad de access points que tienen. Miren, esto es lo que tienen en venta, ¿ya? Ahora tienen uno más, este no estaba la semana pasada, creo yo, o no me recuerdo si estaba o no estaba. Anteriormente, cuando yo mostraba esto mismo para la misma clase el año pasado, les aseguro que habían por lo menos 20 o 30 diferentes dispositivos Access Point. Entonces, todo esto es la repercusión que ha tenido la pandemia. Porque muchas personas dicen, no, es que no afecta y que no ha afectado. Sí afecta en la parte de semiconductores. Y entonces, esto es lo que está causando. Que si se dan cuenta, la oferta
es esta. Mientras que hace 2 años la oferta era 20 o 25. Aunque, por ejemplo, como podemos ver, aquí nos dice, mire, este access point es N, ¿verdad? Aquí nos está diciendo de una vez qué estándar es y qué velocidad es. 300, ¿ya? Entonces, esta es la velocidad máxima que puedo tener con este access point. Y este otro Linksys que tenemos acá nos dice que es AC y la velocidad máxima, o sea, todo donde diga AC y tenga un número aquí a la par, esa es la velocidad máxima. Y si se dan cuenta, aquí ya dice Wi-Fi 5, ¿verdad? Este tiene 1.3 gigabits de velocidad máxima. ¿Ya? Nuevamente, antes, cuando buscaba yo acá, salía un montón de dispositivos. Ahora esto es lo que tenemos y entonces eso nos da problemas porque ya no hay una oferta y que nos vaya a funcionar. Y siempre lo ponía yo para mostrarles que aunque AX nació en el 2019, localmente aquí en Guatemala no hay una oferta todavía de estos dispositivos. Esto también porque como es un estándar bastante joven, por ejemplo, AX nació y, por ejemplo, para los teléfonos se soporta a partir del iPhone 12. Entonces, de ahí para atrás, pues no tienen tampoco. Y para el Samsung creo que era el S21, no sé. Con Samsung siempre se me hace bolas porque tienen tantos números que no sé cuál es el que va. Pues posiblemente sí tengan algunas empresas Wi-Fi 6, alguien que haya venido y comprado sus equipos y pues ya tenga Wi-Fi 6 en el extranjero, no aquí localmente. Localmente está complicado conseguirlos. Entonces sí, ¿cómo se llama? Pero yo los puedo mandar a traer. Son bastante caros, ¿verdad? Y aquí es donde comienza el punto de que realmente qué tanto le voy a sacar provecho, ¿verdad? ¿Qué tanto le voy a sacar provecho? Pero en Estados Unidos pues sí se utiliza. Estábamos viendo en el curso de... Bueno, no sé en qué curso estábamos viendo eso. Por ejemplo, una computadora Alienware. No, era una XPS. Y entonces en las XPS pues decía que sí ya traía, por ejemplo, un modem AX. Pero recordémonos de que una XPS en la parte de Dell es la computadora de la gama más alta. Si yo voy a buscar una Latitude, seguramente todavía no tenga AX porque realmente la tecnología es cara. Entonces, vamos ahí, la migración ha sido lenta y como les digo, este problema de los semiconductores pues ha estancado el crecimiento realmente y entonces aquí en Guatemala también ha afectado. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta acá de los estándares y las velocidades? No, no hay preguntas, estamos bien. Bueno, entonces vamos a ver que acá tenemos otro tipo de tecnología que se llama LiFi. Entonces, este tipo de tecnología, pues lo que vamos a hacer es de que vamos a utilizar un rango de frecuencias mucho más alto y que entra ya en la parte del infrarrojo. Entonces aquí pues vamos a tener luz donde va a generar nuestra señal. ¿Ya? Entonces aquí tenemos pues lo que se llama LiFi Enable, que es en una lucecita pues vamos a tener acá la transmisión y la recepción. Esto tiene algunas ventajas y para mí tiene más desventajas, ¿verdad? Pero bueno, entonces si se dan cuenta cómo funciona, pues este va a estar conectado nuevamente a la red, ¿ok? Y pues vamos a tener un receptor acá que va a recibir la señal y la va a transmitir también hacia ese punto. Esto pues teóricamente me dice que pues donde yo tenga luz voy a tener señal de internet, ¿ya? Pareciera una tecnología bastante buena, pero para mí tiene algunas desventajas. Como podemos ver acá, este es un receptor, ¿ok? Este es un USB y ahí podemos ver dónde tiene el transmisor y dónde tiene el receptor. Entonces, esto funciona muy bien cuando yo tengo mis dispositivos que están acá sobre un escritorio y pues que siempre van a estar viendo hacia arriba. Pero si yo tengo un teléfono, entonces el teléfono no siempre lo voy a tener yo de manera horizontal, ¿verdad? Para que pueda tener la señal. Muchas veces lo voy a tener vertical porque voy a estar hablando por teléfono. Entonces la señal no va a tener una buena cobertura en esa parte porque no es igual que la radiofrecuencia. Aquí sí necesita tener línea vista total para
poder tener la señal ahí. Entonces es una de las desventajas que yo le veo a la tecnología. Puede funcionar, sí puede funcionar para algún tipo de dispositivo, pero para lo que es móvil siento yo que va a estar complicado. Aquí podemos ver dónde está en el teléfono, dónde tiene el transmisor y el receptor. Pero si yo tengo el teléfono en el escritorio, pues sí va a tener la señal. Pero si lo tengo en la oreja, pues va a estar complejo, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver entonces Lifi. Si se dan cuenta, pues ya es una tecnología, no es nueva, nació en el 2011 y utiliza luces LED, ¿verdad? Y pues esto va a trabajar con lo que es infrarrojo. Las velocidades pues es aproximadamente 1 gigabit. Entonces pues es una tecnología que nuevamente yo no creo que vaya a funcionar demasiado. Pero bueno, ahí está disponible y entonces pues puede funcionar. Aquí podemos ver las frecuencias que podemos estar trabajando y por ejemplo para 2.4 GHz tengo 802.11b, G, N y AD. Para 5 GHz tengo A, N, AC y AD. Y en la parte de 60 GHz tengo AD. Para la de AX tenemos en 60 también. Bueno, ahora vamos a ver esta parte de cómo es que funciona 802.11b. Si se dan cuenta, tenemos unas desventajas acá que mientras más lejos esté yo del emisor, la velocidad que voy a tener es mucho más baja. O sea, si yo estoy cerca del emisor, la velocidad pues son 11 megabits y mientras más me alejo, la velocidad va disminuyendo. Ahora habíamos hablado de esta parte de los canales. Podemos ver que aquí en esta gráfica tengo 1, 2, 3 y 4 canales. Pero anteriormente habíamos visto que decía que soportaban 3 canales. Entonces, ¿por qué aquí tengo 4? Este número 14 que tenemos acá únicamente es utilizado en Asia. Entonces, este canal no está disponible para dispositivos de América ni Europa. Entonces, únicamente está disponible en Asia. Solo para que lo tengamos claro ahí que el canal número 14 únicamente funciona en Asia. ¿Por qué? No sé, buena pregunta. Los chinitos así lo decidieron, creo yo, pero no está disponible. Yo lo puedo habilitar. Lo puedo habilitar en un access point y decirle, mire, transmitamos en el canal 14. Pero posiblemente mi receptor no va a poder funcionar en ese canal porque no está habilitado para ese canal. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede y por qué nos dice que únicamente tenemos 3 canales. Ya vimos que tenemos del canal del 1 al 12 más 1 acá, ¿verdad? Tenemos toda esta cantidad de canales acá. Pero entonces, ¿por qué nos dicen que solo tenemos 3 canales disponibles? ¿Y qué es lo que sucede? Que como podemos ver, aquí tengo yo el canal 1. Pero el canal 2, 3, 4 y 5, como podemos ver, comparten parte de la frecuencia que yo estoy utilizando con el canal 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo un access point que está transmitiendo en el canal 1 y después vengo y digo, vamos a poner otro access point en el canal 2 para ponerlos seguiditos, ¿verdad? En el 2, ¿qué es lo que pasa? Que este está interfiriendo con este otro que tenemos acá. No al 100%, pero sí hay interferencia. Entonces, eso me causa problemas porque si yo estoy transmitiendo en la misma frecuencia o frecuencias similares, pues se van a interferir. Ese es un problema de los sistemas wireless, que cualquiera puede transmitir en esa misma frecuencia. Y entonces, si yo transmito en el canal 1 y en el canal 5, igual va a haber una pequeña interferencia. Y entonces por eso nos dice que solo tenemos 3 canales disponibles. Porque entonces tenemos el canal 1, vamos a ver, no está aquí, está muy bien. El canal 1, el canal 6 y el canal 11 que no se interfieren. Si yo estoy transmitiendo en el canal 1, podemos ver de que aquí, pues ya, si yo no tengo ninguna otra del 2 al 5, no va a haber interferencia. Yo puedo transmitir en el canal 6, no tenemos interferencia y después en el canal 11. Entonces, esto en la teoría, pues, es factible y bastante fácil de implementar, pero en la práctica ya no, porque no únicamente yo soy el que genero señales inalámbricas. Vamos a tener señales inalámbricas de un montón de personas y de lugares que nos van a estar afectando. Entonces,
únicamente puedo seleccionar estas tres frecuencias para que no se interfieran. O podría decir yo, ¿saben qué? En lugar de utilizar el 1, el 6 y el 11, vamos a utilizar el 2, el 7 y el 12. No se van a interferir. O el 3, el 8 y el 12 más 1 también. Pero siempre tenemos que tener esa, ¿cómo se llama? Ese punto donde no queremos que se interfieran nuestros canales. ¿Ok? Y nuevamente, vamos a ver, déjenme ver si les puedo presentar acá porque a veces no ayuda mucho la aplicación esta. Vamos a ver si primero logro conectar mi teléfono. Cada vez que hago esto me mandan un mensaje de la empresa porque tengo que poner mi teléfono en modo debug y eso es un problema de seguridad. Entonces lo hacemos por el bien de todos. Vamos a volverlo a poner acá. ¿Dónde está esto? Vamos a ver dónde está. Espero que funcione. Como les digo, a veces no funciona muy bien, pero ¿qué dice el cable? Ok, vamos acá y ahora vamos a poner aquí la aplicación y vamos a ver si nos va a funcionar. Bueno, listo, por lo menos aquí ya tengo esto. Ahora vamos a ver acá dónde está la aplicacióncita. No les voy a poner ahí todavía porque salen los anuncios, ¿verdad? Entonces a veces no funciona, ¿verdad? Entonces no quiere funcionar. Vamos a volver a probar. No sé si es mi teléfono o la aplicación, pero no siempre funciona. Bueno, tal vez ahorita que ya me puso los comerciales, tal vez sí funcione. Vamos a ver. Listo. Bueno, entonces vamos a ver parte de este problema. Y como pueden ver, este que está acá, es donde yo vivo. Y entonces podemos ver que efectivamente aquí hay señales en el canal 1, en el 6 y en el 11. Y como pueden ver está todo saturado. ¿Ya? Como pueden ver está todo saturado. No, únicamente un canal. Lo que va a pasar es de que yo transmito mi señal en un canal. O sea, esta que está aquí en verde aquí atrás es mi señal. Y pues no debería estar en el 11, posiblemente en el 6 tal vez o en cualquier. El problema es de que, por ejemplo, este que está aquí en medio, que está en el 8, si se dan cuenta, pues también no es que esté bien, porque él tiene interferencia de estos dos que están acá y de estos tres que están acá. Entonces, pues ahí tenemos problemas porque se están interfiriendo. Y este es el problema que tenemos con esta parte de ¿cómo se llama? De 2.4 GHz, que solo tenemos estos tres canales y si se dan cuenta, pues todos están amontonados en estos tres canales. Ya vamos a ver que en 5 GHz tenemos más canales y aquí pues, como podemos ver, solo están estos tres dispositivos. Yo no sé por qué mi teléfono no puede, ¿cómo se llama? Utilizar la frecuencia que tengo en 5 GHz, entonces no aparece la señal. A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Qué tal? Buenos días, Inge. ¿Qué pasó, Andrés? Solo para no seguirme perdiendo más, ¿estos canales cuál era su función? Los canales son los que me van a servir porque ahí es donde estoy emitiendo yo mi frecuencia, ¿ya? Ah, ok, ok. O sea, cada uno de estos canales es como que yo te diga, mira, este es un cable y ahí es donde estoy yo recibiendo mi frecuencia, ¿ya? El problema es de que como son frecuencias compartidas, entonces aquí en este cable es como que tuviéramos a 5 conectados al mismo tiempo y vamos a tener colisiones. Definitivamente aquí vamos a tener colisiones. Ok, gracias, Inge. ¿Ok? Entonces, ese es el problema que tenemos con la parte de 2.4 GHz, que únicamente tenemos esa cantidad
de canales y entonces eso nos causa problemas, ¿ya? Si se dieron cuenta ahí, todo eso se está interfiriendo unos con otros. Y ahora les voy a poner otro ejemplo que anteriormente era peor. Cuando ustedes venían y contrataban un servicio de Turbonet, ¿qué pasaba? Que su... Ay, ¿qué pasó? Que su access point se llamaba Turbonet y estaban todos en el canal 6. Y entonces, ¿qué pasaba? Que todos estaban interfiriendo, porque todos estaban en el mismo canal, todos tenían el mismo SSID y entonces ahí el problema era peor. O sea, muchos de los problemas de que la gente se quejaba era porque, mire que el internet está inestable. ¿Por qué? Porque posiblemente la señal del vecino era mucho más potente que la señal que yo tenía. Mi equipo trataba de conectarse a esa señal porque el SSID era el mismo, el canal era el mismo. Y cuando trataba al otro le decía, mire, no, porque la contraseña no funciona, ¿verdad? Pero en ese vamos y venimos de que busco una mejor señal, él decía, esta es la misma señal. Entonces, este es uno de los problemas que tenemos acá en la parte de wireless. ¿Qué hizo esto? Aquí está. Bueno, y ahora si yo, por ejemplo, vengo y les digo, miren, vamos a ¿cómo se llama? A poner un edificio. Y este es un ejemplo de la vida real. Es un edificio de 3 niveles. Si ahora vengo yo y voy a poner aquí un access point. ¿Ok? Ese access point, si se dan cuenta, lo puse en el techo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos va a dar una cobertura de la señal más o menos por acá. ¿Ok? Bueno, esto lo pongo yo en el canal 1. Entonces ahí estamos hechos porque ya estamos en el primer canal. Vuelvo a poner otro access point porque si se dan cuenta, este que está acá, pues no me da cobertura en todo el segundo nivel. Este que tenemos aquí me va a dar esta cobertura. Y entonces vengo yo y lo pongo. Bueno, entonces este lo ponemos en el canal 6. Listo. Ya no tenemos interferencia. Y tenemos acá esta zona que me va a servir de traslape para que podamos tener roaming. Vamos con el último access point que me va a cubrir el último nivel. Y ahora le vamos a poner este de acá. Bueno, listo. Y esto lo vamos a poner en el canal 11. Bueno, entonces acá no tengo yo ningún problema. Vamos a estar utilizando el mismo SSID. Eso también es parte de que se comete mucho ese error. Que muchas personas utilizan diferentes SSID si yo quiero para el primer nivel, para el segundo nivel y para el tercer nivel. Si yo lo que quiero es de que la persona que está aquí en el primer nivel pueda llegar al tercer nivel sin desconectarse de la red, tiene que ser el mismo SSID. Ahora, si yo por motivos de seguridad quiero aislar mis redes y decir los del primer nivel solo tienen señal en el primer nivel, entonces sí voy a tener diferentes SSID en este tipo de situación. Pero por lo general lo que yo quiero es tener un mismo SSID para poderme mover acá entre todos estos. Pero como podemos ver, al poner yo mi access point acá, solo tengo la mitad de cobertura del edificio. Entonces voy a tener que poner otros access point aquí de este otro lado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo vengo y ahora pongo aquí mi otro access point, ¿qué canal voy a utilizar? Si utilizo el 1, me voy a estar interfiriendo yo con este otro access point. Si utilizo el 6, pues posiblemente también voy a tener interferencia. Entonces, lo que voy a utilizar va a ser el 11. Y aquí pues voy a tener yo el 11. ¿Ok? Ahora viene este que va a ser el más problemático. ¿Ya? ¿Qué canal voy a utilizar para este? Porque si se dan cuenta, tengo para el 1, tengo para el 6 y tengo para el 11. Entonces aquí pues ni modo. El 11 ya no lo puedo utilizar porque voy a interferir más acá. El 6 tampoco porque voy a interferir más acá. Y aquí no nos queda más que vamos a tener que utilizar el 1. Y como pueden ver, aquí ya tenemos una zona donde vamos a tener algo de interferencia. No mucho, pero vamos a tener interferencia. Y aquí abajo también pues voy a tener que implementar el canal 6, donde también voy a tener interferencia en esta zona. Entonces,
ese es el problema al trabajar en 2.4 GHz, que se dificulta que no tengamos zonas sin interferencia. Aunque yo esté reutilizando los canales, podemos ver de que va a haber momentos en los que se van a interferir. Y ahora les pongo, por ejemplo, qué es lo que pasa si yo no hago esto. A mí me ha tocado ir a hacer exámenes privados y pues me tocó ir ahí a Huehue. Y entonces pues como ni modo, los exámenes en los departamentos generalmente privados se aparta un hotel y en el hotel se hacen los exámenes. Entonces pues ahí en el hotel tenían su wifi, ¿verdad? Y decía XYZ, ¿verdad? Pero la señal del hotel era terrible, ¿verdad? O sea, se caía. ¿Y por qué creen ustedes cuál era el problema? Que sí tenían el mismo SSID, pero en todos los niveles tenían el mismo canal. Y entonces, al estar aquí en el nivel 2, a veces se conectaba al de aquí arriba, a veces al de aquí abajo, y entonces la señal realmente era pésima, porque él estaba tratando de encontrar qué canal era el mejor, pero como los tres estaban con el mismo SSID en el mismo canal, se interferían. Entonces, algo tan sencillo como agarrar y cambiar los canales en los tres solucionaba el problema. Pero ese es parte de por qué tenemos que tener este conocimiento, porque muchas veces las personas dicen, no, entonces pongamos el mismo SSID y el mismo canal. No, ahí están interfiriéndose. Están generando una señal que va a causar problemas a todos los que están conectándose acá. Y aquí podemos ver ahí en lo que yo les mostré en mi teléfono, ¿verdad? Que realmente 2.4 es súper saturado, ¿ya? Porque solo tenemos estas tres opciones de canales, ¿ok? ¿Preguntas al respecto? ¿No? ¿Cuál es la pregunta? Ah, ya les había dicho que no, o sea, no se pueden habilitar más de 3 canales. Y al final de cuentas, yo solo puedo transmitir en un canal al mismo tiempo. O sea, aquí yo estoy transmitiendo en el canal 1. Aquí en el 6 y aquí en el 11. Si yo quisiera habilitar el canal número 4 nuevamente, muchos access points, si yo le instalo algún software adicional, voy a poder habilitar ese canal. Los sistemas están habilitados para hacerlo. Pero ¿qué va a pasar? Que mis receptores no van a poder conectarse en ese canal. Vieron que ahí les mostré mi teléfono y este teléfono, por ejemplo, en la banda de 5 GHz, que es la que vamos a ver actualmente, no soporta esas frecuencias altas, solo soporta los canales bajos. Entonces en este teléfono yo, por ejemplo, no me puedo conectar a mi Wi-Fi en 5 GHz porque no puede trabajar esa banda. Entonces, eso es lo que va a pasar. Yo le puedo poner el access point del canal 14, pero mis receptores no lo van a poder utilizar. ¿Estamos? Bueno. Vamos a ver en la parte de seguridad qué deberíamos de evitar para que el vecino tenga acceso a mi señal, ¿ya? Esto también, pues, si se dieron cuenta, yo aquí tengo un montón de señales, ¿ya? Y es complicado venir y ¿cómo se llama? Y poder eliminar la interferencia, porque no voy a ir yo a tocarle y decirle, mire, cambies al otro canal porque me está interfiriendo. ¿Ok? Bueno, aquí también tenemos que nuestro ancho de banda que vamos a estar transmitiendo en nuestras frecuencias es de 22 MHz. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero transmitir una velocidad mucho más alta, por ejemplo para 802.11n, yo puedo utilizar 40 MHz de ancho de banda. Pero como ya vimos en la banda de 2.4 está súper saturado, entonces ¿qué significa eso? Que si yo pongo 40 MHz, en lugar de estar utilizando un canal, estoy utilizando 2. Aquí solo nos dice canal 3, pero realmente llega del 1 al 6. Y entonces aquí tengo mucho más problemas porque voy a tener mucha más interferencia. Entonces en lugar de que tenga una mejor velocidad, va a resultar totalmente peor porque la velocidad va a disminuir porque vamos a tener demasiada interferencia. Entonces, recomendación, si yo estoy en un lugar donde tengo saturación
en la banda de 2.4, así como en mi caso, yo recomendable no poner 40 MHz porque voy a tener más problemas que soluciones, o sea, voy a tener más interferencias. Ahora, si yo estoy en el campo y no tengo a nadie a la par, pues sí, efectivamente, pues puedo utilizar 40 MHz, que va a ser mucho mejor, que no voy a tener ningún inconveniente. ¿Ok? Ahora vamos a ver, ¿se recuerdan que 2.4, esta es la frecuencia en la que estamos trabajando, 2.4 GHz? ¿Se recuerdan que hablamos de las frecuencias acá? Entonces aquí estamos trabajando en la frecuencia de 2.4 GHz. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces cuando estamos trabajando en esa frecuencia de 2.4 GHz, pues vamos a tener acá 2.4, 2.6, 2.8, ¿ok? ¿Qué es lo que se va a ir moviendo? Aquí, por ejemplo, 2.422 y aquí 2.472. Esto último del ancho de banda. Nuevamente, cada canal acá tiene un ancho de banda de 22 MHz. ¿Ya? Esto es el total que utilizamos de la frecuencia, 22 MHz. Mientras que si yo pongo aquí en 802.11n, me da la oportunidad de poner 40 MHz. O sea, mientras más ancho de banda tengo yo acá, más velocidad puedo transmitir. El problema es que, como ya vimos, hay una saturación. Entonces, si yo pongo 40 MHz como ancho de banda, significa que estoy utilizando 2 canales disponibles de los 3 que hay. Y como ya vimos nuevamente en la saturación, es casi imposible. O sea, si yo ahorita pusiera mi equipo para 40 MHz, en lugar de que únicamente vaya a interferirme el canal el 11, también va a interferir el canal 6. Entonces ahí tenemos ese tipo de problemas. Ahora, nuevamente, si yo estoy en un lugar donde no tengo ninguna señal wireless cerca, donde no hay interferencias, pues ahí sí puedo agarrar y le puedo poner ancho de banda 40 MHz sin ningún problema. Adelante, Daniel. Sí, licenciado, una consulta en ese sentido. Entonces, lo que pasa cuando, bueno, lo he visto en la casa, ¿verdad? A veces estoy yo acá en mi trabajo, están mis 2 hijos en su laptop. Yo con ellos nos estamos interfiriendo en alguna forma. Eso es por lo que ahorita estamos No, comentando. no, porque vamos a ver, aquí hay una cosa bien interesante, porque realmente no se están interfiriendo, porque ustedes están utilizando el mismo access point que está en un solo canal, ¿ya? Entonces no hay interferencia entre ustedes. Hagamos de cuenta de que cerca de tu casa no hay nadie más, ¿ya? Lo que está pasando es de que cuando vos estás utilizando esa frecuencia y pones más usuarios a usar la frecuencia, entonces esta frecuencia lo que va a pasar es de que la potencia disminuye, porque tenemos más usuarios que están consumiendo la potencia. Entonces eso sí te va a afectar, porque entonces si yo tengo 3 usuarios, te va a afectar. Y otra cosa importante también, que nuestros access points funcionan en un medio compartido. ¿Se recuerdan cuando comenzamos a ver capa 1 y hablamos de medio compartido? Vimos de que el hub era un dispositivo que utilizaba un medio compartido. Y aquí pues nuestros access points también utilizan un medio compartido. Y como utilizamos un medio compartido, esto significa de que podemos tener colisiones. Entonces esto también me va a causar problemas. Además que como es un medio compartido, yo tengo que ver cómo le doy prioridad a todas las señales que van a estar llegando. Esos son los problemas que tenemos con los access points, que mientras más usuarios tengo yo en un access point, entonces se va a dificultar un poco más porque es un medio compartido y el access point tiene que utilizar ese tiempo con diferentes dispositivos, ¿ya? Entonces no es que estés interfiriendo con los demás usuarios, pero sí efectivamente, mientras más usuarios tengo yo en el access point y están consumiendo estos servicios, pues voy a sentir yo que la red está más lenta, ¿verdad? Porque el access point también va a tratar de hacer eso. La interferencia viene de otras redes. ¿Ok? Sí, la interferencia sí puede venir de otras redes y eso sí te puede afectar. Por ejemplo, yo en mi caso, pues el único dispositivo que tengo con 2.4 es mi teléfono porque no funciona con 5 GHz. De ahí,
todos los demás dispositivos los tengo con 5 GHz. Ya vamos a ver ahorita la parte de 5 GHz, que sería parte de la solución para evitar este tipo de inconvenientes. Efectivamente funciona como un hub, así es. Solo que utiliza el aire, así es, exactamente. Bueno, ¿se recuerdan que nosotros dijimos de que podíamos polarizar nuestra señal tanto en vertical como en horizontal para poder enviar mucha más información? Y ahora lo que tengo es de que yo puedo tener lo que es una modulación en QAM. Entonces en QAM lo que hago es de que envío una cuadratura. Y entonces, como podemos ver, aquí tengo 16 QAM y cada uno de estos que tengo yo acá es una señal que estoy enviando yo inalámbricamente y que me va a aumentar la velocidad. Mientras más tengo, la velocidad aumenta. Si se dan cuenta, aquí tengo 256 QAM y entonces la velocidad va a ser mucho más alta. Entonces esto me va a ayudar a transmitir velocidades mucho más altas. Lo vamos a pasar y ahora pasamos acá a 802.11a. Si se dan cuenta, 802.11a me dice que tiene 23 canales que no se traslapan. Anteriormente con 802.11b o en la frecuencia de 2.4 teníamos únicamente 3 que no se traslapan, mientras que aquí ya tengo 23. Entonces esta frecuencia me da una gran ventaja, porque yo puedo seleccionar cualquier otro canal que no voy a tener interferencia. Y la recomendación es que si yo tengo, por ejemplo, un lugar donde yo tenga que tener muchos usuarios que están conectados al mismo tiempo, voy a necesitar más access points. Ya vimos que con 2.4 esto se dificulta porque voy a tener que implementar... voy a tener muchos canales y se van a interferir. Mientras que con 5 GHz yo podría tener 23 dispositivos en una sala en diferentes canales que no se van a interferir. Y esto me va a aumentar la capacidad que yo tengo para, poder proporcionar la señal. Entonces, para ambientes donde tengo una alta demanda de usuarios, la recomendación es utilizar 802.11a y porque no tiene interferencias. Podemos utilizar muchos canales que no nos vamos a interferir. Entonces, solo para que veamos si tengo problemas yo de interferencia, la recomendación es utilizar la banda de 5 GHz. Efectivamente vamos a tener un problema porque las distancias son menores, pero si estamos hablando que es un lugar donde tenemos alta densidad de personas, seguramente la distancia no va a ser muy grande, entonces nos va a servir. Pues por ejemplo, para un centro de convenciones donde yo quiera tener, o para un salón de clases, yo podría poner 5 GHz y ya. Más que todo la compatibilidad, no todos los dispositivos son compatibles con la frecuencia de 5 GHz. Ese sí es un problema, ¿ya? O sea, sí, no todos los dispositivos. Ahora en las distancias, pues, nuevamente hay que ver. Los del campus sí trabajan en 5 GHz y en 2.4. O sea, sí ya traen las dos frecuencias. ¿Ok? Entonces sí, aquí pues trabajar en la frecuencia puede ser un problema. Pero ahora ya casi todos los dispositivos nuevos pues pueden trabajar la frecuencia de 5 GHz. O sea, mi telefonito gachito que yo tengo acá, pues es un Motorola G6, pues ya trae 5 GHz. No soporta la frecuencia, el canal que yo estoy trabajando, pero sí soporta 5 GHz. O sea, si yo no hubiera tenido estos usuarios en el primer canal, yo hubiera podido utilizar ese y mi teléfono lo trabajaría sin ningún problema. No estoy trabajando en ese porque vieron de que había tres access points funcionando al mismo canal. Y ellos están nuevamente perjudicando porque están en el mismo canal. Entonces por eso tenemos que ver en qué canal nos vamos a poner donde nadie esté trabajando y evitar este tipo de inconvenientes. Bueno, entonces tenemos 802.11n y cómo trabaja. 802.11n pues trabaja lo que es Channel Aggregation. Ya dimos que podemos trabajar dos canales, pero esto nos puede causar problemas, entonces hay que tratar de evitarlo. Eso lo vamos a pasar y vamos a ver. ¿Se recuerdan que cuando comenzamos el curso vimos de que teníamos algunos problemas
cuando la señal no se iba directamente hacia mi receptor. Vamos a ver. El ancho de banda y vamos a ver cuál es la pregunta. Y la frecuencia. Ok. Esta que está acá. Que conste que no me estoy tomando mucha molestia en ver esta parte porque es toda la parte de las frecuencias lo van a ver en el curso de telecomunicaciones. Entonces por eso no estoy No, entrando es en mucho una aquí. diapositiva anterior. Anterior, ¿esta? No, más atrás. ¿Esta? No, habían como dos cuadritos. Uno decía 40 MHz. ¿Esta? Ese. Ok. Bueno. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la pregunta? A ver, otra vez. Es que yo miro que ancho de banda se mide en megahertz, entonces es como que si midiéramos una frecuencia, ¿va? Y Es eso- que, vamos a ver, lo que pasa es lo siguiente, para que tengas claro eso. ¿Por qué me dice que son 40 megahertz? ¿Ok? Yo tengo aquí mi señal, que en este caso comienza en 2.44 gigahertz y termina en 2.48 gigahertz. O sea, esa es toda la frecuencia que yo estoy utilizando, desde este punto a este punto. Entonces, si yo mido el total de la frecuencia son 40 MHz lo que yo estoy utilizando. Por eso me aparece aquí que el ancho de banda, ok, son 40 MHz, que es el total de toda la frecuencia que yo tengo acá. De aquí a acá son 40 MHz. Por ejemplo, este es un carro, ¿verdad? Y yo te digo, mira, tu carro mide de este punto a este punto, o sea, si yo lo pongo en la calle, por ejemplo, vamos a poner que yo te pongo tu carro en la calle y el carro está en el kilómetro 30, ¿ya? Pero tu carro va a ocupar el espacio del kilómetro 30.0 al kilómetro 30.4 o 30.5, ¿ya? ¿Cuál es la distancia o el ancho de banda, si lo quieres ver desde ese punto de vista, que tu carro va a estar ocupando? Son 4 metros o 5 metros, ¿ya? Entonces es exactamente igual acá. Estos 40 MHz que nosotros tenemos acá es la distancia que tiene nuestra frecuencia desde este punto hasta este otro punto. Son 40 MHz. Por eso que lo seguimos midiendo en frecuencia, porque es la cantidad de frecuencia que yo estoy utilizando para poder transmitir acá. A ver, ¿quién levantó la mano? A ver, Miguel. Cuanto más larga es mejor la velocidad. Mientras más ancho de banda tengo, más velocidad puedo transmitir, correcto. Ah, ok, buenísimo, súper Sí. claro, gracias. Mientras más ancho de banda tengo, más velocidad puedo transmitir. Así es. Aquí ya vimos de que tenemos un problema, ¿verdad? Porque ocupamos más canales y más interferencia. Pero si yo estuviera utilizando otra banda que no tenga interferencia, mientras más ancho de banda puedo tener, más velocidad puedo transmitir. Bueno, entonces estábamos hablando de los problemas que teníamos anteriormente. Entonces teníamos esta parte en la que si mi señal rebota acá, anteriormente era un problema. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque utilizamos lo que se llama MRC, que es Maximal Radio Combining. Entonces, si yo tengo 802.11n, vamos a ver que estos dispositivos ya traen por lo menos 2 o 3 antenas. Entonces por eso comienzan ustedes a ver aquellos access point que parecen marcianitos o naves espaciales, ¿verdad? Porque ya traen un montón de antenas. ¿Y por qué traen ese montón de antenas? Porque ahora lo que va a hacer es de que cuando este dispositivo transmita la señal, nuevamente dijimos de que no se va a ir en línea recta, va a tomar diferentes vías. Anteriormente aquí rebotaba y para el access point era un problema, pero ahora lo que voy a hacer es de que voy a tener una antena acá y otra antena acá para todas estas señales que van a rebotar y las voy a combinar. Y entonces ahora lo que logro es que mejoro la calidad de la señal. Entonces lo que estoy haciendo aquí es que estoy combinando estas 3 señales y logro una mejor calidad de señal. Esto se llama Maximal Radio Combining y esto pues ya se implementa en 802.11n. Las líneas moradas no son tramas, ¿ok? Esto es
Bueno, aquí dice frame. Sí, estamos hablando a nivel de capa 2, pero aquí realmente pues son las señales que tenemos inalámbricas, ¿ya? Estas son las señales que tenemos inalámbricas. ¿Ok? A nivel de capa 2, pues sí, son tramas, pero son las señales inalámbricas que van hacia este punto. Los access points son capa 2, sí, son capa 2. Los access points, a menos que yo tenga un equipo que diga que es un router, va a ser capa 3. Pero por definición, si aquí dice access point, este es un capa 2. ¿Ya? Vamos a regresar acá a la imagen que teníamos aquí de los access points. Aquí dice access point, pero, y vamos a ver este que dice aquí access point. Y vamos a ver las características. Bueno, esto es lo que estamos viendo ahorita. Vamos a ver esta parte. No tiene mucha información este. Generalmente, muchos access points son capa 3 también. O sea, pueden hacer ruteo. Por ejemplo, los dispositivos que nosotros tenemos en nuestras casas que nos da el proveedor de internet son capa 3. ¿Ya? Porque pueden hacer ruteo. O sea, si ustedes se dan cuenta, esos dispositivos, pues en un lado tienen la red que utiliza Claro internamente y del otro lado pues tiene nuestra red privada. Entonces son capa 3. Pero yo sí puedo configurar mis equipos como capa 2. O sea, si yo configuro este equipo como capa 2, ¿qué va a suceder? Que si yo de este lado tengo la red 192.168.1.0, esas son las IPs que voy a trabajar acá. Si yo lo tengo como capa 3, de este lado puedo tener la red 192.168.1.0 y aquí podría tener la red 192.168.2.0, porque va a ser otra red totalmente diferente. Siempre tenemos que tener una puerta de enlace, ahí no va a variar, Entonces el dispositivo, si está como access point, funciona como un switch, y si no, pues lo tenemos como un router, ¿verdad? Para tener diferentes redes. Y ahorita vamos a ver, voy a buscar acá algunos de los emuladores para que veamos cómo es que se configuran en la vida real y qué diferencias hay, ¿ok? Bueno, entonces aquí esta ventaja tenemos con 802.11n, que vamos a combinar tres señales y entonces vamos a tener una mejor señal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que también tenemos lo que se llama transmit beamforming. ¿Qué es lo que hace transmit beamforming? Que ahora yo voy a enviar tres señales en estas tres antenas y las voy a combinar en mi receptor, y esto me va a mejorar también la señal, ¿ok? Entonces, lo que antes era una desventaja, ahora se vuelve una ventaja porque estoy transmitiendo muchas más señales y después las estoy combinando en mi equipo, ¿ok? Y después tengo lo que se llama multiplexación espacial. En multiplexación espacial, como podemos ver, pues ya tanto el transmisor como el receptor tienen muchas más antenas y puedo enviar muchas más señales que las voy a combinar. Entonces, podemos ver acá los beneficios de MIMO. Si yo tengo un access point sin MIMO y un receptor sin MIMO, podemos ver de que lo que voy a tener ya a esta distancia va a ser una velocidad de 24 megabits. ¿Ok? Ahora, si yo implemento MIMO en mi transmisor y le pongo MRC, que es el Maximum Radio Combining y Beamforming, entonces ahora a la misma distancia ya mi receptor, aunque no tenga MIMO, pues va a tener una mejor velocidad, 54 megabits. Y si ahora, además de eso, utilizo la parte de multiplexación espacial, esto significa que tanto el transmisor como el receptor tienen más de dos antenas, entonces si se dan cuenta la velocidad ya sube a 300 megabits. Entonces aquí podemos ver todas las ventajas que tengo de trabajar con MIMO, porque logré incrementar la velocidad a la misma distancia. Entonces ya puedo tener una mejor distancia, y lo que anteriormente era un problema, ahora pues se ha convertido en una solución. O sea, antes todas estas señales que rebotaban eran un problema, ahora las estoy utilizando yo a mi beneficio. ¿Ok? Entonces por eso es de que tenemos MIMO para poder trabajar, y como podemos ver, y por ejemplo aquí tenemos este que nos dice este equipo MIMO en 5 GHz, ¿verdad? Entonces aquí me dice, mire, aquí tengo, y aquí nos dice 2x2 en flujos espaciales, ¿verdad? ¿Qué es eso de 2x2 en flujos espaciales? Es esta parte de multiplexación espacial, ¿ya?
Entonces tengo 2 antenas que me van a trabajar para la multiplexación espacial. ¿Ok? Preguntas de Mimo. En lo que ustedes preguntan, déjenme buscar acá donde tengo la parte de estos emuladores. ¿No hay preguntas? ¿Estamos bien? MIMO significa Multiple Input, Multiple Output. O sea, entradas múltiples y salidas múltiples. ¿Ok? Eso significa MIMO. A ver, ¿quién más levantó la mano? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, ahora vamos a ver que tenemos diferentes tipos de access points y qué diferencias vamos a tener y cómo los vamos a poder manejar. Si yo vengo, estas gráficas están desfasadas, deberían estar después de acá. Y vamos a ver esta y después regresamos a estas. Si yo tengo soluciones, por ejemplo, standalone, ¿qué significa eso? Que tengo múltiples access point que trabajan de manera individual. Esto tiene una desventaja. ¿Qué desventaja? Que tengo que administrar manualmente cada uno de estos dispositivos. Entonces eso me va a dar problemas porque pues si uno de los dispositivos falla, pues muchas veces no me voy a dar cuenta a tiempo. O si tengo interferencias en los dispositivos, pues no lo voy a poder ver tan fácilmente y además pues que voy a tener que administrar múltiples dispositivos. Entonces ese es el problema cuando yo tengo las soluciones standalone. Tengo múltiples dispositivos que voy a estar trabajando individualmente. Para una empresa pequeña, pues si tenemos 5 o 6 access point, pues no es tan problemático. Pero ya cuando tenemos más dispositivos, pues sí, ya la recomendación es que utilicemos soluciones que son basadas en controladores. Estos controladores lo que hacen es de que ellos van a administrar todos los access points. Entonces yo tengo una consola donde administro todos mis equipos. ¿Ya? Vamos a regresar acá a esta parte para que veamos la consola. Aquí estas son las controladoras que tenemos. Dependiendo del tipo de controladora, así va a ser la cantidad de dispositivos que puedo manejar. Esto me da ventajas porque las controladoras, pues como administran todos los access points, pueden verificar si, por ejemplo, este access point que tengo yo acá tiene interferencia de otra señal y entonces ella sola lo puede mover a una señal, a una frecuencia donde no tenga interferencias. Entonces eso nos da ventajas, además que puedo poner mis planos donde tengo mis access point y me dice dónde son los puntos de cobertura que yo tengo con esos access point y dónde no tengo cobertura. Entonces eso me va a servir a mí para poder trabajarlo. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis y por ejemplo estos pues son controladoras de Cisco. Estos equipos pues son un poco caros, ¿ya? Y pues Cisco tiene otra opción que se llama Meraki, ¿ya? Y aquí mucha atención y mucho cuidado con esa parte, ¿verdad? Porque generalmente llegan a vender como que, bueno, mira, si no tenés dinero ahorita para invertirlo en una controladora wireless y en los equipos, pues compra Meraki. Porque entonces ya no me venden esta controladora, sino que me venden únicamente los access point y toda la administración lo hago yo desde la nube a través de Meraki. Lo cual suena muy bonito, ¿verdad? El problema es de que con Meraki todos los años tengo que estar pagando una licencia. Si yo no pago esa licencia, pues prácticamente todos mis dispositivos me quedan de pisapapeles, ya no los puedo utilizar. Entonces, yo, por ejemplo, cuando son entidades estatales, no recomiendo utilizar Meraki para ese tipo de soluciones, porque los procesos de compra muchas veces en el estado son complicados y si yo no pago, esa licencia a tiempo, lo que va a pasar es de que mis dispositivos van a dejar de funcionar. Entonces, la recomendación pues es utilizar una controladora LAN donde luego los pueda tener. Ahora, hay equipos, por ejemplo, de otras marcas como Ubiquiti, en el que ya la controladora es gratuita. Entonces, eso también me da una ventaja porque yo puedo tener a mis dispositivos y puedo utilizar Ubiquiti para poder administrarlos sin ningún problema. Entonces, para que vean de que hay diferentes opciones, no únicamente Cisco, lo que vamos a utilizar siempre, ¿verdad? Y que pues muchas veces pueden ser muchas más baratas y funcionan, ¿verdad? Ubiquiti es una marca muy buena y entonces pues ya tiene esa ventaja que puede tener esa parte de la controladora.
Aquí tenemos diferentes tipos de dispositivos. Estos ya son algo viejitos, si se dan cuenta solo llegan hasta el N, entonces no los vamos a ver. Y pues cuando estamos realizando nuestra planificación, pues como podemos ver, tenemos que verificar cuáles van a ser las áreas de cobertura y dónde vamos a poner nuestros access points, las frecuencias, etcétera. Entonces todo esto lo tenemos que chequear cuando vamos a hacer nuestra instalación. Esto se llama un site survey. Entonces en el site survey yo voy a decir dónde vamos a poner nuestros access points para poder tener cobertura en todo nuestro edificio. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver. Aquí hay otro punto que son los repetidores. Los repetidores pues van a extender la cobertura de nuestro access point. Sin embargo, tiene ciertas repercusiones. No es muy recomendable instalar repetidores. ¿Por qué? Primero, para que funcione bien, tiene que tener un traslape del 50% de la señal. ¿Ok? Entonces, si aquí tengo este equipo, este repetidor que está acá, tiene que tener por lo menos un traslape del 50%. Y muchas veces, pues, eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que ya un equipo donde ya no tenemos señal, ahí vamos a poner el otro que repita. Y entonces, pues, no va a funcionar muy bien. Volvemos a utilizar la misma frecuencia. O sea, si el access point que tenemos aquí como root está en el canal 1, el repetidor también va a estar en el canal 1. Entonces ahí tenemos algunos problemitas que nos va a causar el reuso de las frecuencias si tenemos interferencias con otros access points. ¿Ok? El otro problema es que el repetidor 2 únicamente va a tener el 50% de la velocidad que teníamos en el root. Entonces, si en el root tengo 100 megabits, en el repetidor 2 únicamente voy a tener 50 megabits. Y en el repetidor 3 ya voy a llegar únicamente con 25. Entonces, eso es parte de los problemas que tenemos con los repetidores. Aquí pues nos están poniendo que la frecuencia que están utilizando es de 5 GHz para crear, ¿cómo se llama? Toda la señal que nos va a enviar ahí a los repetidores, y nosotros utilizamos los access point en 2.4. Es una solución un poco mejor, pero recuérdense que la frecuencia de 5 GHz tiene una cobertura mucho menor. Entonces ahí tenemos esos problemas, ¿verdad? Que utilizo la de 5 GHz para evitar interferencias, pero voy a tener que poner más cerca mis repetidores porque la frecuencia no va a llegar tan lejos. Entonces seguimos teniendo problemas bastante grandes. Además que aquí tenemos otro problema grande y es un único punto de fallo. Si este falla, prácticamente toda la red se cayó. Entonces no queremos tener muchas veces un único punto de fallo. Entonces esta configuración pues sí la podemos utilizar, pero únicamente así ya como último recurso. ¿Ok? Bueno, de ahí tenemos los puentes que son para grupos de trabajo. Aquí qué es lo que va a suceder, que tenemos un access point. Aquí tenemos también otro access point. Y este access point lo que va a hacer es de que va a recibir la señal inalámbricamente y va a ayudar a estos equipos a conectarse a través de cobre. Entonces esto también es factible. Aquí podríamos tener antenas direccionales para implementar este tipo de soluciones. ¿Ok? Y de ahí tenemos pues ya los que son puentes inalámbricos para exterior. Pueden ser punto a punto o punto a multipunto. No sé si con ustedes vimos el ejercicio del campus, donde por ejemplo si yo quisiera poner ¿cómo se llama? Un punto de red en la garita. No sé si habíamos hablado de ese o no. Sí, que sí lo hicimos. Sí lo vimos. Pues ahí pues va a ser un enlace punto a punto, ¿verdad? Y si yo quisiera tener para las dos garitas, tanto para las de estudiantes como para las de catedráticos, entonces puedo implementar un punto a multipunto. ¿Ok? Bueno, y de ahí tenemos el otro tipo de tecnología. Esta es una tecnología bastante nueva que se llaman mesh. Entonces esto me brinda ventajas porque, ¿cómo se llama? Tenemos controladoras en la parte de mesh y si se dan cuenta pues las señales aquí no se van a interferir. Esto pues es lo último, muy bonito y todo, pero es sumamente caro, ¿ya? Si estamos hablando, y ahorita les muestro acá, vamos a ver acá. Ok,
estos dispositivos que están acá, por ejemplo, son Mesh. Vamos a ver acá, dice Home Solutions. Si se dan cuenta, nos dice Mesh Solution, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo es que funcionan estos dispositivos, pero son caros. Yo los voy a poner donde yo necesite la señal y entonces ahí la voy a obtener. Pero como podemos ver por estos tres que tenemos acá, que me pueden dar 10.8, si se dan cuenta tengo un router que es el controlador y 2 satélites, cuestan $1,500, ¿verdad? Entonces muy bonitos y todo lo que ustedes quieran, pero todavía están extremadamente caros. Y pues esto funciona en lugares que son así extremadamente grandes y yo quiero tener la señal en algún lugar donde posiblemente con mi access point no voy a poder llegar fácilmente. Entonces, como pueden ver, los dispositivos son bastante caros, ¿ya? Aquí en el mercado pues venden otras marcas también caras, pero sí hay en el mercado, pues anteriormente habían, ¿verdad? Ahora no sé, pero sí habían este tipo de dispositivos, ¿ok? Bueno, a ver, Robin. Sí, licenciado, buenos días. Sí. ¿Y estos mesh también reducen el ancho de banda en el caso de los repetidores del 50%? No, aquí no hay una reducción. Buena pregunta. Los mesh no reducen el ancho de banda y esa es la ventaja que tengo de utilizar tecnologías mesh que no reducen el ancho de banda cuando los estoy utilizando. Ok, gracias. Ok. Bueno, y de ahí vamos a llegar a la parte de seguridad, ¿verdad? Que era lo que estaba preguntando Miguel hace rato. Entonces aquí tenemos algunas amenazas inalámbricas. Podemos tener intrusos inalámbricos, ¿ya? ¿Por qué? Porque alguien pudo conseguir el password de mi wifi y entonces se van a estar conectando a mi red inalámbricamente, ¿ya? Tenemos lo que son access point maliciosos. Y ahorita vamos a hablar de eso. Y ataques de denegaciones de servicio. Interceptación de data. Aquí vamos a ver estos dos en este momento. ¿Qué va a pasar con la parte de interceptación de datos? Si yo, por ejemplo, vengo ahorita y me voy a uno de estos restaurantes donde dice wifi gratis, ¿verdad? Aquí tenemos wifi gratis. Genial, ¿verdad? Voy a ir a trabajar ahí porque no tengo señal en mi casa. Entonces voy a ir a hacer las cosas de la oficina ahí porque tengo un problema de internet en mi casa. Me voy a uno de estos restaurantes y pues el access point pues no tiene ninguna clave, ya cualquiera se puede conectar y todos felices, ¿verdad? Ya me conecté y estoy navegando. Pero ¿qué va a pasar? Como estas señales nuevamente están disponibles para todas las personas, yo como un atacante puedo estar en este mismo lugar, en este restaurante y puedo poner un sniffer y capturar todas estas señales inalámbricas y comenzar a chequearlas. Si ustedes están conectando a un sitio, a una aplicación que no tenga un cifrado, yo voy a poder analizar esas señales. Entonces, ahí tenemos esta parte que es la parte de interceptación de datos, que nuevamente puede causar este tipo de inconvenientes. Ese es uno. Y de ahí los access points que son maliciosos. O sea, yo también podría llegar a un lugar de estos, poner un access point donde diga wifi gratis, ¿verdad? Y que la gente se comience a conectar y yo interceptar la información que tengan esas personas. Ese puede ser un ejemplo. O yo puedo llegar a una entidad X, Y o Z, donde yo sé que tiene un access point. Veo cómo se llama el SSID del access point. Configuro un access point con ese mismo SSID. No le pongo contraseña. Y les aseguro que muchas de las personas que trabajan en ese lugar se van a conectar a este access point que es malicioso. ¿Y para qué sirve eso? Porque entonces yo puedo interceptar la señal que ellos tienen, por ejemplo, que va hacia el internet. Entonces, esos son los problemas que tenemos en la parte de interceptación de datos. Ataques de denegación de servicio. O sea, estos ataques de denegación de servicio pueden ser ataques, premeditados o ataques que no sean intencionales. O sea, si yo, por ejemplo, ahorita, pongo un access point con un nombre, como anteriormente les decía, como el Turbonet, eso crea un ataque de denegación de servicio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, mi access point alguien trataba de conectarse al access point y él decía no puede, y si eran demasiados usuarios, el access point llegaba al momento en el que ya no iba a poder dar más señal porque eran demasiados los usuarios que trataban de conectarse y no eran los usuarios legítimos que tenían que conectarse al mismo. ¿Ok? Aquí tenemos el primero, que es la autenticación basada en MAC address. ¿Esto para qué me sirve? Buena pregunta acá, regresando acá a la parte de interceptación de datos.
A Miguel le gustan esos tipos de servicios que instalan el teléfono y después le hace desastres en el teléfono, pero está bien. Sí, efectivamente, si yo me voy a conectar a un sitio donde es el internet gratuito, wifi gratuito entre comillas, efectivamente la recomendación es de que utilicemos un software de VPN para conectarnos a nuestras oficinas o a nuestros lugares de trabajo para poder navegar. Ahí sí ya no vamos a tener ningún problema porque todo el tráfico que salga de mi computadora va a estar cifrado y entonces no lo van a poder interceptar. Ok, entonces sí podemos utilizar una VPN cuando nos estemos conectando en un wireless que es así compartido. Ok, bueno, entonces ¿para qué me sirve la autenticación basada en MAC address? Esto me va a servir para que yo le pueda decir a algunos usuarios, mire, usted se puede conectar o no se puede conectar al equipo basado en su dirección MAC. Aquí, pues, esto me da un cierto nivel de seguridad, pero no me da una seguridad 100%. Yo he tenido problemas muchas veces que muchas personas dicen, no le voy a poner más seguridad porque aquí todo está basado en Mac y entonces no se van a poder conectar. Y eso pues realmente no es cierto. O sea, yo con un software puedo chequear qué clientes están conectando a un equipo y puedo averiguar cuál es su dirección MAC address. Entonces yo podría determinar cuál es la dirección MAC address de una terminal y entonces clonar en mi equipo esa dirección MAC address y entonces tener acceso a ese access point sin ningún problema. Y esto les estoy hablando de menos de 15 minutos para poder implementar esa parte. Entonces, ¿dónde me va a servir la parte de MAC address? Por ejemplo, si yo tengo un servicio de access point en mi empresa y únicamente quiero que 3 o 4 usuarios tengan acceso, entonces pues además de que ellos van a tener la clave del Wi-Fi, le vamos a poner filtrado por dirección MAC. Entonces para eso me sirve esa parte. Sí se pueden clonar, podemos encontrar software que fácilmente puede clonar una dirección MAC address. Entonces sí, no es un sistema de seguridad 100% infalible. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta parte. No, eso se hace a nivel de software, perdón. Es a nivel de software. ¿Ok? Se pueden clonar las MAC address. ¿Ok? El siguiente fue el primer protocolo que se implementó, que realmente no era un protocolo de seguridad, pero se implementó como un protocolo de seguridad que se llama WEP, que es Wire Equivalent Protocol. Y realmente WEP lo que trataba de hacer era proporcionar todas las facilidades que teníamos nosotros en una red LAN de cobre. Se implementó como seguridad, tenía una parte ahí donde se le podía poner un password y todos dijeron, bueno, entonces pongámosle este como seguridad. Realmente WEP no es un protocolo de seguridad. 1. 2. Si nosotros tenemos habilitado WEP en nuestros equipos, pues les garantizo que estos equipos se hackean en menos de 5 minutos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si ustedes tienen WEP en su casa, yo ahorita podría llegar y en 5 minutos conectarme a su red y estar utilizando su equipo inalámbrico para mis, para mis negocios, ¿verdad? Y les pongo un ejemplo. Creo que fueron 3 años ya. Ya pasa el tiempo. Hace 2 años, pues tenía una alumna, no era en el curso de redes, sino en el curso de, sistemas de información. Y me dice, mire, pero es que lo que pasa es de que yo tengo problemas porque efectivamente en mi casa han llegado a, a cambiarle el SSID al equipo y la contraseña. O sea, no solo el atacante estaba utilizando los recursos de su internet, sino llegó el punto en el que prácticamente la estaba sacando a ella de usar el internet que ella estaba pagando. Entonces le digo, mire, lo que tiene que hacer es deshabilitar WEP, ponerle el siguiente que es WPA y con eso pues ya va a garantizar de que esta persona que se esté conectando a ese equipo ya no se pueda conectar y entonces ya no pueda robarle la señal, porque realmente ya era el colmo de que no únicamente le estaba robando la señal, sino que la estaba sacando a ella de lo que estaba pagando. Entonces tampoco hay que pasarse, ¿verdad? No hay que pasarse de lanzas, dirían ahí. Entonces pues esto es lo que vamos a tener acá con WEP. Si ustedes tienen algún equipo, generalmente estos son equipos viejitos todavía que tenía claro, los tenían con WEP. Y si yo, por ejemplo, configuré algún access point alguna vez,
y lo tenía con web, hay que deshabilitarlo porque nuevamente es un problema de seguridad. Entonces lo que tenemos que hacer es habilitar lo que es WPA. WPA tenemos tanto WPA 1 como WPA 2. Entonces la recomendación es de que habilitemos WPA 2 porque WPA 1 sí tiene algunos problemas de seguridad también que pueden llegar a, ¿cómo se llama? A que alguien pueda hackear nuestra red. ¿Ok? Entonces recomendación, implementar WPA. Y cuando estamos implementando esta parte, lo mejor, si estamos trabajando en una empresa, es poner autenticación a través de 802.11x a través de radios. Esto va a significar de que no únicamente voy a tener mi red, sino que cuando alguien quiera conectarse va a tener que poner un usuario y una contraseña de mi dominio para poder conectarse a la red wireless. Entonces aquí ya me da un mayor nivel de control porque yo puedo decir estos usuarios pueden tener acceso a la red y estos usuarios no pueden tener acceso a la red. Entonces de esa manera podemos tener, ¿cómo se llama? Nuestras redes wireless. ¿Ok? Aquí tenemos los componentes, pues que vamos a tener un servidor y etcétera. A ver, ¿quién preguntó? No logré ver quién levantó la mano. Ingeniero, disculpe, yo tengo una duda, es que cuando yo instalo algún Linux siempre me pregunto yo qué es ese dominio del que me piden un nombre de dominio y no sé qué significa, tiene relación con redes o algo así. ¿Cómo así cuando instalas un equipo en Linux? Sí, porque me pregunta un nombre de dominio y yo ni siquiera sé qué es eso, pongo cualquier cosa. ¿Ya llevaste el curso de sistemas operativos 1? Sí. Vamos a ver, escribí ahí quién te dio el curso. Vamos a jalar las orejas. Sí, ya sabía yo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa acá cuando hablamos de esta parte de dominio? Esto es parte de sistemas operativos 1, ¿ya? Cuando yo trabajo una red ya empresarial, yo puedo trabajar en grupos de trabajo. ¿Qué significa estos grupos de trabajo? Pues todas las computadoras van a trabajar individualmente. No están siendo administradas centralmente, sino que cada computadora, pues cada quien hace lo que quiera en su computadora. Tal y como lo tengo yo en mi computadora en mi casa, yo en mi casa puedo quitar, puedo poner lo que yo quiera. O sea, esto de clonar una dirección MAC address, como lo vimos anteriormente, ahorita bajo un software y le clono la dirección MAC address a mi máquina sin ningún problema. ¿Ok? Ahora bien, ya cuando estamos trabajando en lo que se llama un dominio. Cuando estamos trabajando en un dominio, lo que va a suceder es de que voy a tener ya un servidor centralizado donde todas las computadoras van a estar siendo administradas desde ahí. Entonces yo voy a decirle a mi computadora, mire, usted va a estar trabajando en un dominio, va a estar siendo administrada desde un equipo central. Entonces cuando estamos en este dominio, pues ya tengo yo políticas que puedo aplicar a todas estas computadoras y entonces le puedo decir yo qué puede hacer el usuario y qué no puede hacer. Porque, por ejemplo, ya en una red empresarial, yo no debo permitir que un usuario, por ejemplo, instale software sin que esté permitido. Lo cual yo en una computadora, en un grupo de trabajo, lo puedo hacer sin ningún problema. Pero ya en una red que tenemos administrada por un controlador de dominio, no debería de poder permitir que, ¿cómo se llama? Que mis equipos tengan esa facilidad. Además de esto, recordémonos de que el Internet también funciona con lo que se llama FQDNs, que son nombres calificados de dominio. Estos nombres de calificados de dominio es porque cuando yo pongo un dominio, ya tengo mi red y por ejemplo mi dominio es UMG. Ese es mi dominio que voy a estar trabajando. Entonces, cuando me preguntan que si yo quiero unirme a ese dominio, significa, mire, usted va a participar en esta red, ya, que va a ser UMG. Entonces mi equipo se va a llamar, por ejemplo, web1.umg. Ese va a ser el dominio donde va a estar trabajando mi equipo. ¿Ok? Entonces, y eso también lo vamos a ver ya la otra semana. Es exactamente el Active Directory. Ese es el Active Directory, Luis Pedro. ¿Ya? Lo que pasa es que no siempre es Active Directory, ¿verdad? Porque si trabajamos sistemas, ¿cómo se llama? Linux, pues ahí podemos trabajar directamente con lo que es LDAP. El Active Directory está ¿cómo se llama? Trabaja en base a LDAP, o sea, sigue los mismos principios de LDAP. Entonces, pero en Linux no se llama Active Directory, ¿verdad? No es un directorio activo, pero trabaja con LDAP. Entonces, pues, de esa manera trabaja. No hay problema. Si tienen alguna duda, pues no hay problema. Pregunten. ¿Ok? Bueno, entonces,
método de seguridad para, a ver, Alex, ahí sí ya me perdí. A ver, Daniel. Sí, ahí estaba viendo en esta parte en la que estamos exactamente que dice que el autenticador, que el dispositivo hace posible que el supplicant se autentique y controle el acceso físico. Ajá. Es decir, que ahí en esa parte el administrador puede venir y aunque yo tenga la contraseña del Wi-Fi y tenga una contraseña real del dominio, me rechace el acceder a la red. Buena pregunta ahí, Daniel. Ahí te vamos a responderle a Daniel y después vamos a ir con Alex a ver si entiendo bien la pregunta de Alex. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, yo puedo tener esta parte de 802.11x. Muchas veces cuando trabajamos 802.11x ya no necesito una contraseña. Ya no se implementa esa parte de la contraseña de que para poderme conectar al Wi-Fi tengo que tener esa contraseña. Generalmente funciona que ya me voy a conectar y de una vez me tira la ventanita y me dice, mire, ingrese su usuario y su password. Y pues efectivamente puede suceder eso de que los usuarios se compartan el usuario y el password del internet. Ahí no lo voy a poder limitar, ¿ya? Lo puedo limitar diciendo cuánto es la capacidad máxima de conexiones que un usuario pueda tener. Eso sí lo puedo hacer, 1. Y entonces ahí, pues si el usuario compartió su usuario y su contraseña para el Wi-Fi, pues solo uno va a poder estar conectado y no va a poder conectarse nadie más, ¿ya? Eso sí lo puedo limitar. Y el otro, pues lo podría poner a través de direcciones MAC. O sea, le puedo poner que únicamente una dirección MAC lo voy a poder utilizar. Vamos a ver otra vez, solo déjeme ver. Validar el usuario, contraseña. Lo que pasa es de que muchos creen que el Active Directory únicamente es para validar el usuario y la contraseña. Realmente es una de las funciones que tiene el Active Directory, pero en las redes de Microsoft todo trabaja en base al directorio activo, los servicios de DNS, la parte de DHCP. Ya vamos a ver la otra semana, porque hoy no nos va a dar tiempo, ya vamos a ver parte de la seguridad y vamos a ver que ciertos de controles de seguridad que se implementan en las redes los llevamos a través del directorio activo. Vamos a ver aquí la respuesta a la pregunta de Miguel. Cuando estamos trabajando en la nube, pues sí necesito poner un dominio, porque si yo quiero tener un sitio público necesito tener un dominio, ¿ok? Puedo trabajar únicamente con la IP, pero es complicado, pero sí debería tener un dominio. Para tener controlados a los usuarios en la parte de navegación por proxy. Sí, yo puedo tener en el proxy, le puedo decir a dónde pueden llegar los usuarios y a dónde no pueden llegar. ¿Ok? La parte de teléfono corporativo. Bueno, vamos a ver. Para esa parte de teléfonos corporativos existe otro tipo de soluciones que se llaman MDM, ¿ya? Entonces, con los teléfonos que son corporativos, yo instalo un software en el teléfono que es corporativo que se llama MDM y con ese software yo puedo administrar esos teléfonos corporativos. Y entonces en el software yo le puedo decir que mire, usted sí tiene permiso de conectarse a la red. Mientras que a los teléfonos que no son corporativos no van a poder conectarse porque no van a tener ese permiso que les va a proporcionar, ¿ya? Entonces sí, dependiendo de cómo se llama el software que utilicen, pues Microsoft tiene soluciones para poder brindar esa parte para teléfonos corporativos donde yo puedo. Por eso les dije yo que ahorita que yo fuera a poner eso de USB debug en mi teléfono, pues ya me va a llevar un correo donde va a decir, mire, ya volvió a poner ese problema de seguridad, ¿verdad? Porque yo lo tengo en el teléfono corporativo. Entonces me puede dar ese problema, ¿ok? Bueno, vamos a ver acá no es práctica, pero vamos a ver aquí en este sitio, pues, ¿cómo se llama? Ok, aquí tenemos simuladores de diferentes equipos. Y entonces aquí tenemos algunos equipos Access Point, inalámbricos. Y entonces vamos a ver por ejemplo. Este es uno bastante viejito. ¿Ya? Vamos a ver la versión 4 que debería ser la última. Y que tenemos acá. Bueno, aquí tenemos la parte de wireless. ¿Ok?
Entonces, si se dan cuenta, aquí me dice cuál es el SSID que voy a poner y el canal que voy a seleccionar. Entonces, aquí me permite seleccionar cualquiera de los canales que teníamos, del 1 al 11. ¿Ok? Entonces, yo puedo decirle, mire, trabaja en el canal 5. Y me pregunta acá, Wireless SSID Broadcast, habilitado o deshabilitado. Y esto también es un problema que muchas personas cometen en la parte de seguridad. Porque dicen, ¿saben qué? Yo tengo deshabilitado el SSID Broadcast. ¿Qué significa esto que está deshabilitado? Que únicamente las personas que conocen el SSID deberían de poder conectarse. Esa es la teoría. Sin embargo, nuevamente, yo si utilizo un software para verificar las redes inalámbricas, puedo ver que hay una señal inalámbrica ahí y puedo averiguar cuál es el SSID. Entonces, ayuda en la parte de seguridad, sí, pero no es 100% infalible. O sea, no es como que, yo solo voy a deshabilitar esto y entonces con eso ya nadie va a saber que ahí está mi red inalámbrica. No, o sea, sí vamos a ver la red inalámbrica y puedo encontrar SSID para poder conectar. Entonces sí es algo que nos va a ayudar un punto más en la seguridad, pero no es algo que vaya a decir con esto ya ningún hacker se va a poder conectar. Aquí en la parte de seguridad, pues está habilitado o deshabilitado. En este viejito, como pueden ver, tenemos la parte de web, ¿ok? Y aquí nos pregunta las claves que vamos a utilizar para web. Nuevamente, esto ya no deberíamos de estarlo utilizando. Y este pues solo tiene WPA. Y aquí tenemos las dos opciones. WPA con una clave compartida. O sea, aquí yo voy a crear una clave y esa es la que le voy a dar a los usuarios. Y tenemos WPA con radios. Entonces aquí con radios yo le especifico la IP del servidor que va a servir para autenticar. Y entonces esto lo que va a hacer que nos va a permitir que los equipos se autentiquen con este controlador de dominio o este servidor de LDAP. ¿Ok? Acceso, aquí puedo poner para las direcciones MAC. Si se dan cuenta, aquí le puedo decir yo. En este caso está permitir todo. Yo puedo restringir el acceso y entonces seleccionar qué direcciones MAC voy a permitir y cuáles no. ¿Ok? Y vamos a ver acá en la parte de Advanced, ¿qué más tenemos? Las velocidades. En este caso le puedo poner yo qué velocidad. Como era un 802.11b, aquí tenemos el modelo, ¿verdad? La velocidad máxima que podía llegar es de 11 megabits. Entonces yo le podría poner aquí 11 megabits. Este es viejito. Vamos a ver uno más nuevo. Para que vean las diferencias. Vamos a ver. Este ya debería de ser MIMO. Vamos a ver este. Bueno, entonces si se dan cuenta, este equipo no es solo un access point, sino que ya es un router, ¿verdad? Ya este es un router. Y si se dan cuenta, aquí me dice router address y yo puedo dar IPs a mis equipos. ¿Ok? Entonces este ya funciona como un router. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí tenemos la parte wireless. Y esto es importante, esta parte de WPS. ¿Para qué me sirve esta parte de WPS? Y si se dan cuenta, aquí está habilitado. La recomendación es deshabilitarlo. ¿Ok? ¿Qué es esto de WPS y cómo funciona? Yo no sé si ustedes han visto, algunos routers traen un botoncito que dice WPS. Ese botoncito pues prácticamente es mágico, ¿verdad? Yo presiono WPS en el botoncito, yo le pongo en el teléfono que voy a buscar una red y automáticamente se conectan y ya no tengo que hacer nada más, ¿ya? Entonces, esto es una ventaja para muchos usuarios. Sin embargo, esto se ha convertido en un problema de seguridad. ¿Por qué? Porque WPS pues va a utilizar una clave de 8 dígitos y esos 8 dígitos pues únicamente son números. Entonces, anteriormente, pues, ¿cómo se llama? Había un ataque que se llama PIX. 2 PIX. A ver, Michael. Tal, mire, fíjese que el mío tiene cabal ese botón. Un día yo por curioso lo presioné, intenté conectar uno de mis dispositivos por medio de esto. Ajá. Al final no se pudo y arruinó toda la configuración de mi router y ya no tenía conexión a internet. Entonces me tocó llamar a la empresa, ¿verdad? Y ellos tuvieron que resetearlo y funcionó. Pero ¿por qué se dio eso?
Lo que pasa es de que cuando habilitas esto, si te das cuenta, te va a cambiar todos los parámetros de seguridad que tenés efectivamente en el equipo. Recomendación es deshabilitarlo, ¿ya? Porque sí, efectivamente, como puso Miguel acá, con estas claves de ¿cómo se llama? De WPS ya se puede hacer un ataque de fuerza bruta. Aunque ahora ya está más limitado, porque anteriormente el problema era de que yo le podía enviar información a WPS y él iba a recibir todas las solicitudes y las iba a procesar. Ahora ya tienen un limitante acá que después de 3 veces que yo trato de conectarme me va a dar un timeout y después va a tener que esperar. Pero efectivamente era un problema de seguridad. ¿Ok? Aquí entramos otra vez a la parte de seguridad. Si se dan cuenta, este wireless point ya trae, este access point ya trae 5 GHz y 2 GHz. Entonces yo aquí le puedo poner WPA. Este ya tiene WPA 2, WPA 1 y web. Entonces si le pongo WPA 2 personal me va a pedir una clave. Y también vamos a ponerle acá en modo Enterprise. Nuevamente aquí en modo Enterprise es para ponerle la dirección del servidor radios a donde va a autenticar. Si yo quiero darle permiso acceso a invitados, lo cual creo yo que nadie quiere, ¿verdad? Es sí o no. Nuevamente el filtrado. Y acá ya vemos la parte de beamforming. Entonces para que vean que aquí ya tenemos esa parte donde yo le puedo decir, mire, utilice beamforming o no. Le puedo decir habilitado o deshabilitado. Si le pongo deshabilitado, lo que va a pasar es de que no va a hacer beamforming y entonces pues no vamos a tener una buena señal. Y vamos a ver dónde está acá la parte de... No me puso las frecuencias o no las vi. Ah, que aquí vamos a ponerlo en manual. Aquí está. Si se dieron cuenta, al ponerlo en manual, aquí me da la ¿cómo se llama? La red. Si se dan cuenta, me dice qué tipo de sistema le puedo dar señal. Aquí cuando dice Mixed puede ser AN o cualquier otro, o AN únicamente o deshabilitar. El SSID para la red wireless. Y si se dan cuenta, aquí tenemos el ancho de banda del canal, 20 MHz, o le puedo poner 20 o 40. ¿Ok? El canal auto, pero si se dan cuenta, aquí tengo más canales. Este no tiene muchos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero la ventaja es de que estos 8 canales, ninguno va a interferir con los demás. ¿Ok? Esta parte de auto no es muy recomendable. No es muy recomendable. ¿Por qué? Porque si yo tengo un equipo donde tiene demasiadas interferencias, posiblemente, bueno, más que todo para la parte 2.4, ¿verdad? Va a estar saltando de un canal al otro. Y eso también nos va a causar problemas. La recomendación es que tratemos de buscar el canal donde tengamos menos interferencia y en ese nos quedemos. Aquí nuevamente modo mezclado. Si no le puedo decir que soporte B y G únicamente, B únicamente, G únicamente, N únicamente. O sea, aquí al tenerlo en mix va a soportar B, G o N. Cualquiera de los que se quiera conectar va a soportar. El SSID, nuevamente, el ancho de banda del canal, 20 MHz o 40. La recomendación dejarlo en 20 MHz. El canal, aquí pues tengo hasta el canal 11. Pero nuevamente, si yo pongo el canal 2 y tengo señales en el canal 1, pues va a tener interferencia. ¿Ok? Efectivamente, tenemos que buscar el canal con menos interferencia para ponerlo ahí y que se quede fijo. Si yo lo pongo en auto, va a estar saltando de un canal al otro y esto también nos puede causar problemas de que la señal va a variar demasiado y entonces no vamos a tener una buena señal. ¿Ok? Vamos a ver la parte de seguridad. Pues este tiene firewall. Este tiene filtrado. Este ya está bastante más complejo, ¿verdad? Aquí en la parte de aplicaciones y juegos, aquí lo que permite es hacer, ¿cómo se llama? Un reenvío de los puertos. ¿Ok? Y tiene la parte de calidad de servicio. Si se dan cuenta, este ya tiene calidad de servicio. Entonces yo puedo habilitar la parte de calidad de servicio para darle prioridad a ciertos paquetes. Entonces este, como pueden ver, ya es más moderno que el otro que habíamos visto anteriormente, que tiene bastantes limitaciones. ¿Ok? ¿Preguntas o comentarios? Si no, con esto pues terminamos la parte de wireless. No sé si ahí respondimos todas las preguntas que tenía Miguel de la parte de seguridad y qué podía pasar si alguien le podía hackear la señal o no. ¿Cómo puedo hacer? Ya vimos la aplicación que yo tenía ahí en el teléfono. Se llama Wi-Fi Analyzer. Hay un montón ahí en ¿cómo se llama?
en la tienda de Android para poder chequear cuáles son los canales que tienen menos interferencia y entonces poder seleccionar el mejor. ¿Ok? Esa no, yo no sé si en mi teléfono o no funciona muy bien. Anteriormente tenía otra mucho mejor, pero en el teléfono ya no funcionó. Esa sí estaba mejor porque me mostraba bien todas las señales. Después de como 2 o 3 minutos ya no funciona, no sé por qué. Pero sí hay bastantes aplicaciones ahí para poder chequear cuáles son los canales que tienen menos interferencia. ¿Ya? Normalmente sí vienen en automático. Normalmente vienen en automático, correcto. La recomendación es que trabajen en 5 GHz, ¿ya? Si sus dispositivos soportan 5 GHz, mejor trabajen en 5 GHz. Van a tener menos interferencia que en 2.4, ¿ya? Entonces sí, trabajen en 5. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, con eso terminamos el tema de wireless. La otra semana pues ya regresamos a ¿cómo se llama? A nuestra comunicación normal, ¿verdad? Ya tenemos la parte de configuración en router. Entonces la otra semana iniciamos la práctica. Así que listos todos ahí. Con su Packet Tracer. Los que no lo tengan, pues ahí está el link para que lo puedan descargar. Y continuamos ya la otra semana. ¿Ok? Bueno, pasen feliz fin de semana y nos vemos la otra semana. Por favor, esperaría ya preguntas del proyecto porque no han estado preguntando. Entonces sí esperaría más preguntas del proyecto.